Bueno, yo creo que las relaciones obrero-patronales que tiene un trabajador con su patrono están regidas por un contrato. O sea, yo tengo una persona trabajando para que realice una actividad. Si las personas no lo hacen, paulatinamente pueden llegar a ocurrir una huelga ilegal porque no hay un fundamento para que ocurra. Entonces, eso yo creo que debe ser un llamado, sobre todo a los trabajadores, que no pueden estar vulnerando el derecho de las personas y que también al mismo tiempo eso les puede traer una consecuencia laboral, porque efectivamente un trabajador está trabajando como sea en el Estado o en la parte privada porque tiene un patrono al cual tiene que responder. Ahí tanto en la Secretaría de Salud como en la Secretaría de Educación hay un procedimiento legal para hacerlo, ¿verdad? Si quieren hacer las instancias, pues yo creo que todo patrono está en la libertad de poderlo hacer. Yo creo que hay condiciones que podrían ocurrir en este sentido. La semana pasada, cuando tuvimos casualmente los arreglos con el sector magisterial, uno de los puntos que acordábamos era que no hubiese represalias. Pero claro, ya ha pasado y han habido otros interlocutores que han seguido, y yo creo que al final de cuentas no puede vulnerarse el derecho de las personas, pero también ellos mismos vulneran el derecho como sus obligaciones como empleadores, como trabajadores. Sí, normalmente el procedimiento, el patrono tiene que hacer una solicitud de declaración de paro intempestivo de labores o una declaración de huelga ilegal, y el código lo establece plenamente. Y de hecho, en el caso particular de salud, ya el Código del Trabajo establece que no se pueden cerrar esos servicios esenciales. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta en el tema de las relaciones obrero-patronales en el conflicto. El tema principal, sobre todo en los temas de protección social, tiene que ver con derechos humanos. Recordemos que hay una línea muy delgada entre el derecho al mundo del trabajo y en los derechos humanos, y obviamente tienden a confluir, por así decirlo, en la protección social. Y uno de los factores principales de la protección social, como se escuchó hoy en la Conferencia Internacional del Trabajo por parte de varios presidentes del mundo, casualmente es la participación del derecho a la salud. El derecho a la salud de todos es un derecho humano, es un derecho irrenunciable, y obviamente por eso se consignan los diferentes tratados internacionales, porque hay garantías mínimas que tiene que establecer con la población, y uno de ellos es la salud. Y obviamente dentro del marco de la protección social, el que las personas puedan tener acceso a la salud lo convierte no solamente en un derecho del trabajo, sino que también en un derecho humano, y el no tenerlo vulnera a ambos. Vulnera un derecho laboral, y vulnera también un derecho humano, porque se pone en riesgo la vida de una persona. Y cuando el riesgo de la vida de una persona está en juego, entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque se puede terminar haciendo un tema que sea inclusive hasta penal, porque ya se atenta contra el derecho de un ciudadano. La Declaración de Derechos Humanos lo tiene, y eso en el contexto nacional nos debe llamar mucho la atención, porque no es un tema con el cual nosotros podemos estar jugando con la sociedad hondureña, porque al final de cuentas es la vida de las personas la que está. Y yo creo que ahorita, en el marco de toda la conflictividad que está, debemos realmente empezar a pensar en el hondureño y después pensar en otras cosas, porque el fin último de los sistemas de salud es la atención a las personas, y en el caso hondureño, a las personas más pobres. Así que yo creo que esto nos debe de ser una profunda reflexión, que en el marco del diálogo, si bien podremos tener diferencias, nunca las diferencias pueden pasar por la falta de atención a una persona, porque obviamente se violenta un derecho humano que es fundamental porque no solamente es si yo lo recibo cuando tengo una emergencia. Muchas veces, si yo voy a una consulta externa, esa consulta me puede derivar en un caso mucho más grave, porque me doy cuenta de la enfermedad. Entonces yo creo que también eso es muy propicio para hacer un llamado, sobre todo a los médicos, que efectivamente nos sentemos a sumar, pero no atentamos contra el derecho individual que tienen las personas, que es un derecho sagrado al acceso a la salud. Se quiere exigir un derecho eliminando un derecho. Yo creo que hay una contradicción evidente. No puedo yo pedir un derecho vulnerando aún más el derecho que tiene la otra persona, que es la que quiere el sistema. Yo creo que todos estamos de acuerdo en Honduras de que necesitamos mejorarlo, los sistemas de salud sobre todo, y también el de educación, que sea público y gratuito, pero no puede ser este derecho más vulnerado por el hecho de que yo quiero generar una mejor condición. O sea, todos queremos generar una mejor condición, pero no podemos pasar sobre las personas que lo ocupan, que probablemente son personas que, en el caso de salud,
salud tienen una emergencia real. La salud no espera, no es un tema que yo puedo sentarme y decir, cuando yo no escojo el día que me enfermo. Me enfermo y tengo que ir a un sistema de atención. Y en el caso de Honduras, los hospitales públicos atienden a los más pobres de la cadena, porque los que tienen algún recurso pues irán a un sector privado, pero los que son pobres son los que realmente sufren estas consecuencias. Bueno, mire, yo creo que aquí detrás de esto, yo creo que no solamente hay un tema de salud y educación, yo creo que ya lo hemos visto, la participación política de otros actores que han querido entrar, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque no podemos nosotros tampoco, paralizando sistemas, creer nosotros que políticamente van a tener un rédito o haciendo un daño a la economía. Yo creo que eso es actuar muy en contra del pueblo hondureño, y eso nos debe llamar a la reflexión. No podemos nosotros intentar pedir un derecho vulnerando aún más el derecho o limitado derecho en las condiciones que pueda estar una persona, y eso ya se vuelve pues una violación a un derecho humano. El día de hoy tuvimos la oportunidad casualmente de dar nuestra participación, y yo creo que Honduras dejó muy bien sentado el tema del café en el mundo del trabajo. Uno de los grandes, por así decirlo, el eslogan principal de la conferencia tiene que ver con el futuro del mundo del trabajo. Y el tema principal para Honduras era cómo el futuro del mundo del trabajo impacta en el café. Lo ha dicho el presidente en Nueva York. En Nueva York, de $5 que cuesta una taza, solo 5 centavos se quedan probablemente en el productor. Aquí hicimos una analogía también. Aquí en Suiza, una taza de café puede costar 2.5 francos y también quedan 2 céntimos para el productor. Y esas desigualdades son las que queríamos dejar claras, porque el futuro del trabajo, y sobre todo el futuro en Honduras y la producción de café, pasa porque se determine el comprador, el usuario final, por así decirlo, de esa taza de café, que sepa la calidad de dónde viene, y que no solamente pague el café porque tenga un valor monetario, sino que atrás tiene una historia, tiene una familia, tiene un proceso, tiene árboles sembrados al lado que le dan cierto aroma al café. O sea, hay un valor agregado mucho más grande, y en el contexto de los 100 años de la OIT era muy importante para Honduras que dejáramos claro nuestra posición. Y si esta posición no varía, las desigualdades futuras en el mundo del trabajo irán haciéndose más diametrales, porque obviamente la diferencia o la desigualdad entre el que compra o consume nuestro café y el que lo produce nos genera pobreza mientras no se reconozca internacionalmente. Yo creo que esto va a estar recogido al final de cuentas en los informes de la OIT, y esa era parte de la estrategia que teníamos como país, porque si nosotros no hacemos este llamado a la conciencia del precio justo, la desigualdad no la vamos a poder nosotros nunca compensar, porque en alguna parte del planeta hay gente consumiendo un café de altísima calidad y pagado a muy bajas condiciones. Y eso, recordemos que para los hondureños significa el 5% del Producto Interno Bruto del país. Cuando el café sufre todo Honduras. El mensaje final es que se pague el precio justo por una taza, y que se sepa de dónde viene, cuál es el origen, cuál es el valor agregado. Los granos hondureños se sacan grano a grano, no hay máquinas que estén cosechando nuestro café. Por lo tanto, en el mundo del trabajo yo creo que ha sido un mensaje importantísimo a la comunidad internacional, para que realmente se empiece a valorar todo el esfuerzo que hacen las familias hondureñas por llevar estas tazas de café a estos consumidores finales, que al final se consumen en los grandes países desarrollados, es donde están consumiendo nuestro café, y donde necesitamos que exista una conciencia sobre ese precio justo que tiene que traer, y la historia de cada grano. Cada grano hondureño tiene un pedacito de la familia de Honduras.